Este es un video donde quería contarles brevemente acerca de una exposición que hubo de este genial pintor sobre sus acuarelas, que fue una exposición conjunta entre el Museo de Brooklyn y el Museo de Bellas Artes de Boston, porque esta extraordinaria exposición reúne por primera vez las acuarelas de este pintor Sargent, que como pueden ver en la pantalla fue un pintor considerado el retratista de más éxito de su generación. Retrataba él a la alta sociedad con retratos al óleo que son magníficos. Durante su carrera creó cerca de 900 pinturas al óleo y más de 2000 acuarelas, así como innumerables bocetos y dibujos que realizó al carbón. Vivió desde 1856 a 1925, pero vivió casi toda su vida en Estados Unidos. Esta muestra reúne por primera vez las acuarelas de Sargent, que fueron adquiridas tanto por el Museo de Brooklyn como por el Museo de Bellas Artes de Boston a principios del siglo XX. Y según estudios que hicieron durante un año en colaboración estos dos museos, este pintor, Sargent, pintaba temas que incluyen mucha variedad, porque había escenas venecianas como el Puente de los Suspiros, embarcaciones de vela del Mediterráneo, retratos íntimos como el que vamos a ver ahora a continuación, temas de beduinos. Le interesaba mucho el tema oriental, y también cuentan de sus viajes a los Alpes italianos, muchas acuarelas que hizo de jardines de villas y las canteras que también de mármol visitó en Carrara. Y por supuesto también hacía muchos retratos. Y estos nuevos descubrimientos sobre la base de este estudio científico de los pigmentos de Sargent, las técnicas de dibujo y la preparación del papel que les mencioné antes que hicieron ambos museos, se presentaron en una sección especial en la muestra sobre la deconstrucción de sus técnicas, que les voy a resumir ahora algunas de ellas cuando veamos las imágenes. Este es uno de sus geniales retratos. Se llama Un vagabundo, lo hizo cerca de 1904 y mide 50 por 35 centímetros. Lo interesante de esta acuarela es que es acuarela translúcida, o sea, transparente, con toques de acuarela opaca, lo que nosotros conocemos como témpera, gouache o blanco de China. Y pertenece al Museo de Brooklyn. Y lo que contaba la muestra acerca de esta acuarela maravillosamente hecha es que Sargent no se basó en ningún boceto subyacente o dibujo preliminar antes de pintar. Está pintada directamente. Eso lo pueden ver porque miran las obras a través de rayos. El trabajo también es un buen ejemplo de su uso frecuente de la técnica húmedo sobre húmedo. Sobre todo, se puede observar en el fondo y, en realidad a través de toda la acuarela tiene toques de húmedo sobre húmedo. Y también recurría al levantado de color. Se ve en las fuertes marcas diagonales que fueron levantadas por apertura de blancos, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, y más sutilmente en la manga que tiene este hombre de su ropa, en la oreja izquierda y la línea del cabello de la frente y la punta de la nariz. Todos esos sectores es levantado de color, es decir, cuando nosotros con el pincel, con agua, vamos trabajando sobre una zona que ya pintamos, y entonces suavemente vamos levantando el color para dejar ver nuevamente, traslucir el blanco del papel. Esta extraordinaria acuarela, fíjense en lo viva que es, los colores, la viveza que tienen los colores, se llama Calabazas, y también está realizada en acuarela translúcida y acuarela opaca, pero esta vez sí tiene un dibujo subyacente y mide 35 por 55. El extraordinario virtuosismo de este pintor se exhibe en esta obra, Las Calabazas, que pintó en Mallorca en el verano o el otoño de 1908. La realizó pocos meses antes del debut en Nueva York de todas sus acuarelas.
Y después van a ver, porque vamos a ver otras acuarelas que tienen que ver con el tema de jardín, que también le gustaba mucho. Entonces él aquí lo que hace es apoyarse en el marco, apoyar su marco pictórico en formas escultóricas, porque él usa el volumen de estas calabazas como para anclar la obra. Después cuando vean jardines con esculturas, con estatuas, perdón, y fuentes, se van a dar cuenta mejor. Pero está utilizando estas calabazas como formas escultóricas para poder anclar su exuberante registro de viva luz que, que es como si fuera que las calabazas son una excusa como para pintar todo ese registro de luz que caía sobre las hojas y las flores. Aquí los frutos, estas calabazas, son hechas muy luminosas con lavados muy finos, delgados, e inclusive hay áreas expuestas del papel, como pueden ver. Y bueno, en general es una acuarela que parece un laberinto de colores en capas, trazos en forma de espirales y destacados opacos que realizaba con acuarela con cuerpo o acuarela opaca, que bueno, en nuestro caso bien podría ser témpera, por ejemplo. Bueno, y esta es otra acuarela, es un ejemplo de lo que les mencionaba antes, que él utiliza el volumen escultórico para anclar la composición, pero que se nota que le interesaba muchísimo el juego de la luz y de las sombras. Esta acuarela es de acuarela translúcida con toques de acuarela opaca y tiene un dibujo en grafito. Mide 53 por 36, es de aproximadamente 1906. Y bueno, el escenario de esta vívidamente brillante acuarela fue un jardín renacentista. Por eso es que Sargent establece el jardín como un plano inclinado y la estructura de vegetación, hierba y los setos que casi diseña geométricamente los coloca como telón de fondo para esta gran fuente. Y también, bueno, él recorta la distancia de las dos figuras de bronce que luchaban en su parte superior y casi borró los niños más pequeños de bronce encaramados en el borde de la cuenca baja. Esto lo hace porque quiere dirigir nuestra mirada a transcribir solo los contornos blanqueados y las sombras teñidas de las grandes cuencas. En el caso de la cuenca más grande, que es la de más abajo, es muy evidente el uso que hace de lavados de colores diferentes, por ejemplo, para teñir donde se encuentran las sombras. Entonces todo el conjunto a nosotros nos hace tener mucha conciencia por la forma en que él coloca los lavados, la transparencia, el tono alto de los colores, es decir, muy claros, contra un fondo muy oscuro a su vez, nos hace tener conciencia a nosotros no solo de la talla que tiene esta piedra decorativa, sino también del gran resplandor del sol, que se ve que era el tema que más le interesaba en esta acuarela. Bueno, y esta acuarela que me encanta, Sargent la tituló Luces y Sombras también en 1909. La realizó tanto con acuarela transparente como también con acuarela opaca y realizó un dibujo preliminar. Mide 40 por 53 y esta es del Museo de Finas Artes de Boston. Aquí claramente Sargent evoca el juego de sombras a través de la forma de una pequeña casita, y en esta acuarela que realmente está titulada muy acertadamente Luces y Sombras. También añadió blanco de zinc a casi todos los lavados que utilizó para representar la sombra, y esto es lo que le da un aspecto calcáreo, de modo que puede inducir bien la textura de superficie que realmente se siente como la superficie de estuco encalado. También ambas reservas sin pintar de papel blanco y el levantamiento de color estratégico que realiza crean el efecto de la luz que emerge tanto de los tonos violetas, esos tierras tan claros que utilizó, y las sombras azules en este edificio. Otra cosa que, bueno, mencionaba la muestra es que la agudeza del ojo y la mano de Sargent es especialmente evidente en las transiciones de color a lo largo del borde donde las dos paredes se unen,
como pueden ver bien. Pues percibimos el volumen de la casa, pero también es sumamente interesante esta cantidad de lavados de tantos colores que realiza. Y miren, por ejemplo, en el primer plano, que parece un tapiz de salpicaduras de colores. Entonces todo esto es lo que la hace tan interesante y que sea tan acertado el nombre que le colocó de Corfú, Luces y Sombras se llama. Bueno, y aquí otra de sus acuarelas, esta también es una de mis preferidas, se llama Barcos Blancos, cerca de 1908, está pintada y también, bueno, está hecha con acuarela translúcida, también tiene toques de acuarela opaca, un dibujo subyacente en grafito, pero algo muy interesante que tiene resistencias de cera. Es decir, utilizó la cera para hacer reserva de blancos. Mide esta acuarela 35 por 49. Entonces, bueno, como les mencioné, en este trabajo Sargent utiliza una pequeña cantidad de cera clara en el lado derecho de la embarcación más grande con el fin de repeler a los lavados azules y crear puntos destacados de luz. Esta es la única acuarela en la colección de la compra que hizo en 1909 el Museo de Brooklyn, en la que se usa la cera como resistencia para los lavados de color, es decir, para reserva de blancos. El uso de Sargent de esta técnica después aumentó muy significativamente porque la mayoría de las acuarelas que luego el Museo de Boston compró en el año 1912, fíjense, en 3 años de diferencia había, contenían cera como reserva de blancos en muchas de ellas, lo que lo hace tan interesante. Y también, bueno, la pincelada en este caso es muy caligráfica, fíjense en, por ejemplo, los movimientos de agua, como lo sugiere con un calidoscopio de colores, son signos propios de él que nos muestran a nosotros el movimiento del agua y cómo se reflejan en los cascos de estos barcos blancos. Esta acuarela es un retrato de Sargent que está haciendo de su sobrina Rosemary, se llama El Chal de Cachemire, es de 1911 y está hecha con acuarela translúcida, toques de acuarela opaca, cera como resistencia de blanco, lo pueden ver en el fondo, por ejemplo, y también tiene un dibujo preliminar, mide 50 por 35 del Museo de Finas Artes de Boston. Y aquí lo que hace Sargent es un típico movimiento de barrido que le gustaba hacer en sus obras, por ejemplo. Se transmite un movimiento que él lo realiza aquí por medio del movimiento que le da a la cabeza, que está vuelta, y el vestido, que es ondulante. Entonces también ese sentimiento lo provoca la descripción gestual que hace del telón de fondo con pinceladas muy gestuales. También Sargent delineó los rasgos delicadamente, haciendo caso omiso de las finas líneas de lápiz del boceto que había debajo, es decir, por más que tenía un boceto preliminar, con el pincel de la acuarela con color, es como que rectificaba el dibujo nuevamente. También envolvió la figura con un chal de cachemira, que era uno de los objetos favoritos de Sargent en los retratos de óleo, por ejemplo, y con movimientos hábiles de pincel intenta sugerir las manos de Rosemary de entre los pliegues del chal y hacerse eco de la forma triangular también de su sombrero. Es decir, también estaba trabajando a favor de la composición. Algo que también pueden notar es la predominancia del color blanco en las acuarelas de Sargent, ya sea cuando se trata de ropas, barcos, edificios, inclusive las estatuas en el jardín también. Y esta es otra preciosa acuarela de Sargent, Santa María de la Salud, 1904, también hecha con acuarela translúcida, acuarela opaca, un dibujo preliminar de grafito.
y es un poquito más grande, 46 por 58, también es propiedad del Museo de Brooklyn. Y aquí, bueno, Sargent ha bocetado para la iglesia muy meticulosamente, ejecutando el dibujo en líneas de grafito directamente, cuyos puntos finales son visibles en los fondos y las tapas de las columnas. Las líneas rectas horizontales de las escaleras, por ejemplo, que corresponden a los trazos de los escalones, son visibles a través de las aguas de lavado de las figuras en el barco. Y por el contrario, los barcos y las figuras en primer plano tienen un dibujo mínimo y muy pocos lavados, muy pocas capas, sobre todo trabajo de húmedo sobre húmedo. Sargent utiliza una herramienta afilada para raspar la pintura y así crea los mejores movimientos ondulados del agua en y alrededor de los barcos. Esta es la mayor acuarela de Sargent en la colección del Museo de Brooklyn y la única firmada y fechada por el artista, aunque hizo innumerables acuarelas de Venecia, era uno de sus temas preferidos también. Y esta es otra acuarela que Sargent hizo de sus viajes a Italia, es en Carrara, es una cantera y bueno, está hecha también en acuarela translúcida, acuarela opaca, está usando resistencia de cera y también tiene un dibujo minucioso en grafito, es de 53 por 40 centímetros. Y otra vez se nota que es muy importante para él el juego de luces y sombras, es casi todo el tema de esta acuarela. Y pueden ver también el juego de colores complementarios que le da mucha luminosidad a la obra junto con el mantenimiento de muchas partes de la acuarela en un valor totalmente alto. Pero sobre todo lo que hace interesante también al color es el predominio de violetas y sienas y colores tierras que, bueno, hacen un juego de color complementario que complementan perfectamente al tema que tanto le interesaba, que es de las luces y sombras. Bueno, y esta es otra acuarela del Museo de Boston de Finas Artes, donde está retratando también a un jardín en una villa di Marlia, con acuarela translúcida, toques de acuarela opaca, cera como resistencia y dibujo de grafito, 40 por 53 centímetros. Y esta es una acuarela muy interesante porque no solamente por el color, miren la viveza de los colores y la cantidad de verdes impresionantes que hay, cómo se puede trabajar también un sector, aunque uno esté trabajando totalmente con verdes, con pequeños toques también de colores complementarios que suele utilizar porque tenemos verdes amarillentos, hasta verdes azulados que contrastan muy bien con el juego de colores que van desde los rosas, lavandas hasta los violetas. Pero tenemos algo interesante, que es que en sus puntos de vista aparentemente fortuitos, como si hubiera encontrado esto de repente, él celebra más las pequeñas columnitas llenas de musgos que los árboles en macetas de limón, más que las imponentes fuentes de los dioses del río Arno y Sergio, porque podemos ver la forma en que están realizados. Las estatuas en este caso tienen un tratamiento libre, espontáneo, casi sin formas. En cambio está muy trabajado, por ejemplo, el árbol de limón del primer plano con la maceta y las frutas. Entonces volvemos a lo que dijimos al principio, que le gustaba utilizar las estatuas y las esculturas como ancla para el verdadero tema que le interesaba, que eran las luces y sombras. También se sabe que por lo menos una fotografía tomada por Sargent en Marlia sugiere que podría haber utilizado la fotografía para probar o grabar sus composiciones. Y esta acuarela la empezó definiendo los elementos escultóricos del primer plano, con capas esbozadas vagamente de colores contrastantes. Aquí esta baranda del primer plano pueden ver cómo hay colores muy contrastantes. Y a continuación trabajó en el fondo de densa vegetación de forma rápida, como dando golpes de pincel para dar un relieve aún más fuerte
y en algunos sectores claramente con técnica de húmedo sobre húmedo. Entonces, claramente también está siguiendo los principios de diseño de que generar contraste, porque hay mucho contraste de valor, muy claros contra muy oscuros, y también contraste de color, porque hay colores complementarios, está toda la gama de los verdes amarillentos hacia los verdes, que son muy contrastantes con todos los sienas anaranjados, pasando por los rosas, malvas y violáceos. Y contraste de forma también, porque hay formas muy definidas como el árbol de limón, la maceta, contra formas indefinidas y cercanas, que es las estatuas de esta fuente. Y Sargent generalmente no es un pintor muy conocido por sus acuarelas, porque bueno, tiene una obra tan magnífica como retratista al óleo, que generalmente es más conocido por sus pinturas al óleo. Pero quería traerle estos ejemplos porque, bueno, es un pintor que a mí me encanta, pero además de eso porque sus obras son muy espontáneas. A la acuarela es como que disfrutaba mucho de sugerir el detalle más que contarlo todo con el detalle. Le gustaba mucho las luces y las sombras, el contraste de luces y sombras. Era un colorista extraordinario. Y por eso, bueno, y también era un pintor a la acuarela que utilizaba muchos recursos de una forma muy creativa. Por eso quería traerles estas acuarelas y hablar un poquito acerca de la obra de Sargent. Espero que hayan disfrutado de ver estas acuarelas tan magníficas y sobre todo pueden mirar de cómo pueden aplicar ustedes los recursos de este genial pintor a su propia obra. Y bueno, espero que disfruten de su pintura.